Cordial saludo. Mi nombre es Marlon Francisco Rodríguez. Voy a hacer la presentación del ensayo científico de la migración de datos desde un servidor on-premise hacia servicios de nube. De acuerdo a los requerimientos para el trabajo final del Seminario de Investigación 1 de Harold Samir Taborda para la especialización en gerencia de proyectos. Espero que sea de su agrado y vamos a dar continuidad con la presentación. Muchísimas gracias. En los inicios de la década de los 70 se presentó un auge muy importante para todas las empresas en donde se podían realizar la adquisición de hardware y software propios para eh, acelerar o agilizar los procesos que se encontraban dentro de las empresas. También se presentaron muchos desarrollos, personas que formaron sus empresas y sacaron estos desarrollos nuevos para brindarles a las empresas puntualmente qué eran las necesidades que tenían y se les hacía un desarrollo a la medida. Se llevaban estos desarrollos de una buena manera y cumplían con las necesidades de estas empresas y los costos y los gastos que se hacían sobre hardware y software pues eran asumidos dentro de esos valores que conforman los gastos para agilizar los procesos. Eh, ya más adelante, estas empresas que empezaron a realizar estos desarrollos, las empresas empezaron a desaparecer, a dejar sus desarrollos, pues dejarlos como a la deriva, se puede decir. Y entonces se generaron gran cantidad de problemas porque mucha información quedaron en las bases de datos o en documentos que estos desarrollos utilizaron. Entonces, gran cantidad de información se quedó metida en servidores propios, servidores antiguos, o que fueron ubicados dentro de data centers rentados que se llaman colocation. Se rentó un colocation y se colocó allá los servidores específicos para estas aplicaciones y para muchas empresas es necesario mantener todavía estos servidores. ¿Por qué? Porque tienen información allá muy valiosa que puede ser requerida en algún momento por cuestiones legales, por tutelas que se necesita, por derechos de petición. Entonces hay información antigua en estos servidores que es necesario mantenerla y por eso esos costos de manutención de este hardware, los riesgos tan altos de tener este hardware allá y que se dañen en algún momento, es necesario empezar a mitigarlos y estos desarrollos antiguos que se tienen, empezar a migrarlos hacia servidores que ya se encuentren en la nube. No solo servidores, sino aplicaciones que ya estén directamente en la nube, que cumplan y que mitiguen todos estos riesgos que se tienen en este momento. Entonces, estas actualizaciones hacen que pues las empresas empiecen a buscar la manera de reducir estos gastos, quitar unos espacios que están ocupando estos servidores que pueden ser utilizados para otras oficinas o para otras necesidades de las empresas, o quitar estos colocation que se tienen en estos data centers, porque esos son unos costos muy altos y en realidad se están utilizando muy poco para información que no es tan necesaria y que está subutilizada por, por el tiempo que lleva esta información allí y únicamente se utiliza para algunas necesidades. Entonces, teniendo en cuenta esta información y que estas empresas están en la necesidad de mitigar estos costos, mitigar estos riesgos, reducir costos, agilizar sus procesos y llevar sus software y sus desarrollos hacia servicios de nube. eh, este documento lo que pretende es plantear cómo una empresa puede llevar cómo puede llevar sus datos que se encuentran en estos servidores on-premise, llevarlos hacia aplicaciones de nube. Em, el planteamiento del problema es ese, realizar la migración de los datos de las aplicaciones on-premise o colocations hacia la nube por medio de un desarrollo en nube. El documento habla del desarrollo en nube, que es esta parte que se encuentra aquí en la mitad, una nube donde se recibe la información en tablas intermedias, se hacen las respectivas transformaciones por medio de operaciones, programaciones, tablas temporales y se fabrica una tabla de destino
para enviarla después a la aplicación que el cliente haya escogido. Es decir, lo que hace el aplicativo de nube es hacer la transformación de toda la información, datos, documentos, lo que necesite y que se tenga aquí adentro, llevarlo por medio de este proceso que se hace hacia la aplicación que se necesite. El cliente escoge su aplicación y lo que pretende hacer este documento, este desarrollo, es presentar que cómo se debería hacer esa transformación de estos datos y llevarlos hacia las necesidades que tenga el cliente o hacia lo que haya adquirido en nube, porque esta información es muy valiosa, ya que no solo por las consultas que se hacen de tiempos anteriores, de hace mucho tiempo atrás, sino porque con la información que se tiene en estos servidores on-premise, estas tablas que se figuran aquí son los componentes de bases de datos, que son las tablas, toda esta información puede generar una muy valiosa información para la inteligencia de negocios. Entonces, no solo se trata de llevar aquí, reducir costos y mitigar los riesgos, sino también darle facilidades a la empresa para que agilice sus procesos y pueda trabajar la parte de inteligencia de negocios con la información antigua que tiene. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo ahorrar costos y disminuir riesgos en una empresa realizando la migración de los servidores on-premise o en colocation? El colocation, como yo les explicaba, es donde los data centers, uno arrienda una parte para poder meter su servidor. Inclusive hay unos data centers que arriendan el servidor, pero esos son costos muy altos. Estos costos, ellos tienen, en los data centers se tiene en cuenta todo lo que es el cuidado, el backup, mitigación de incendios, mitigación eléctrica, de problemas eléctricos. Entonces, claro, son unos costos muy altos para lo que cumple y la función que cumplen los datos que se encuentran en en estas bases de datos y en estos aplicativos viejos. Los objetivos: identificar posibilidades de migración de datos hacia la nube, teniendo en cuenta los tipos de servicio y los costos asociados a esta migración. En algunos casos, los aplicativos que se compran por parte de las empresas pueden ofrecer el servicio de migración, pero esto implica unos costos adicionales porque requieren herramientas propias de la empresa, del software que se compra para poder hacer esta migración. Es decir, si yo deseo migrar, si yo deseo llevar y adquiero una herramienta, por ejemplo, SAP, y quiero migrar de mis datos antiguos, SAP no me ofrece un servicio de migración, sino me ofrece una herramienta licenciada, la cual genera unos costos supremamente altos y va a ser utilizada únicamente durante un tiempo corto, bueno, relativamente corto, para hacer la migración de los datos, pero ese licenciamiento queda subutilizado una vez se realice la migración. Es por eso que los objetivos específicos, el pago de uso el pago por uso de una nube apoya la reducción de los costos de una empresa sin importar el modelo de servicio que se adquiera, ya sea eh, de IaaS, SaaS o PaaS plataforma, servicio, software as a service o todo lo que se refiere a el software desarrollado en la nube que permite que la información eh, mm, sea migrada hacia allá. La nube permite un modelo de escalabilidad de aumento o disminución de recursos. Se puede tomar, si se requiere en algún momento, incrementar la cantidad de CPUs, la memoria, el disco, y es muchísimo más fácil que trabajar en unos servidores on-premise que son muy antiguos y esas tecnologías en algunos casos ya ni siquiera se consiguen. En cuanto al estado del arte, encontramos antecedentes de investigación muy interesantes. Se escogieron 10 documentos, pero entre ellos hay algunos en este caso vemos aquí el de migración de datos
heredadas a otras bases de datos relacionales, que fue muy interesante, un documento de la Universidad Nacional de La Plata, en donde se hace una reseña histórica de las bases de datos, las sugerencias de migración y las aplicaciones que se pueden utilizar para lograr mejoras competitivas, demostrando la utilización de características de modelo relacional y pudiendo hacer las migraciones muchísimo más fácil. También encontramos un documento muy valioso dentro de todos estos que en realidad es una entrevista que es este que se encuentra aquí, el proceso de migración de datos y servicios a la nube. El señor, el magister en ingeniería de software, que se llama Pablo Tomás, es un profesor investigador del área de ingeniería de software y bases de datos, y lo que hace es es diferenciar los temas que se pueden separar en cuanto a calidad y cantidad de servicios para la parte de los datos de migración hacia la nube. Es muy interesante porque él mismo plantea unas preguntas que dice cuáles creen que ustedes, qué creen ustedes que son los temas de mayor impacto en una migración y qué áreas creen ustedes que pueden afectar una vez los datos estén migrados. Es muy interesante, y para nosotros fue, pues para mí que realicé la investigación fue muy interesante ver este documento, porque pues le plantea a uno muchas inquietudes sobre lo que debe realizar. También aquí encontré un documento de propuesta de una metodología para el seguimiento de la implementación, que fue de la Universidad Pontificia Bolivariana para una maestría, y utiliza una metodología, habla sobre una metodología que se llama Stage Gate. Esta metodología es, es muy interesante porque plantea unas fases internas dentro de la migración y lo hace muy bueno y muy específico para cómo debe manejar esas fases. Trabajamos un marco teórico en donde se presenta la metodología, la conceptualización de cómo se debe llevar a cabo una correcta ejecución de un proyecto de este tipo. Y dentro de las metodologías utilizamos varios pasos, que fue la verificación y muestra de requisitos por cada uno de los clientes, la evaluación de estos mismos requisitos y qué es lo que los clientes necesitan en realidad migrar hacia esas nuevas alternativas, y cómo se va a hacer el diseño de la herramienta, cómo se desarrolla esta herramienta, cuántas personas deberían estar trabajando dentro de este desarrollo, unas pruebas y validaciones de lo que se hace para hacer este tipo de migraciones, y se capacita personal para que hagan estas migraciones y que puedan trabajar después de alguna manera como integradores de información y datos. Se tiene un cronograma específico para el desarrollo de la herramienta. El cronograma corre con unos pasos muy interesantes, y vemos que hay unas participaciones de arquitectos, de ingenieros de datos, en donde eh, ellos cada uno suelta su especificación e indica qué es lo que deben hacer en cada uno de los pasos. Tenemos unas referencias que están ligadas a los aspectos técnicos de cada uno de los documentos que se estuvieron verificando, pero fueron de un muy gran apoyo para toda la presentación. Bueno, espero que esta presentación haya cumplido con el objetivo de presentar el servicio de migración de datos desde un servidor on-premise hacia servicios de nube. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias.